Bien, por su lado ya el Centro de Prevención hizo un análisis y dio algunas cifras bastante interesantes. Todo eso lo vamos a ver en el siguiente informe que ha preparado nuestra compañera Guadalupe Gamboa. Más de 1.300.000 peruanos en 14 regiones están en riesgo ante las constantes lluvias y huaicos, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENEPRED. A nivel nacional, unas 400.000 viviendas, 8.000 colegios y más de 1.000 centros de salud están altamente expuestos en el norte y centro del país. Sin embargo, para la prevención de estos desastres naturales, los gobiernos regionales y locales solo invirtieron 2.169 millones de soles de los más de 3.000 millones de soles disponibles. El gobierno central fue el que más invirtió, con un gasto de 75.3% de su presupuesto. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Economía, para ser considerada una inversión aceptable, el gasto debe ser de por lo menos 85%. La región de Tumbes fue la que menos gastó en prevención de desastres naturales a nivel nacional, usando solo un 23.1% de su presupuesto. Otras regiones con menor gasto en prevención fueron Lambayeque, Piura e Ica. Este año, el Ejecutivo aumentará la inversión para prevención de riesgos, pues se tienen presupuestados 2.314 millones de soles que serán repartidos en el gobierno central, las regiones y los municipios. Bien, ahí tenían ustedes pues las cifras de ejecución presupuestal. La pregunta de siempre es la misma, pues ¿hay dinero y no se ejecuta o es al revés? Bueno, para eso hemos invitado a Marcel Ramírez. Él es profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP y también columnista de RPP. ¿Qué tal, señor Marcel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Valeria? Bien, el año pasado se ejecutó solamente el 67% del todo el presupuesto que se tenía planeado para precisamente contener estas situaciones de desastres naturales. ¿Cuál ha sido, digamos, el problema? ¿Es la evidencia de siempre de que hay dinero pero no se ejecuta bien? ¿Ese es el problema de la situación? Mira, el año 2019 cerramos el año con una muy baja ejecución del presupuesto. Poco menos del 70% en promedio, gobierno nacional, regional y local, en todos los aspectos presupuestales. Lamentablemente, específicamente en el rubro de prevención y reducción de riesgo de desastres, también se ha mostrado ese nivel de avance, como muy bien se ha presentado. Incluso en regiones y municipios, el avance ha sido de menos del 60%. Eso significa que si estamos con una ejecución de la mitad de los recursos, entonces vamos a enfrentarnos a una debilidad muy fuerte. Es decir, estos son recursos destinados a ejecutar proyectos para prevenir los riesgos de desastres y, de acuerdo al nivel de ejecución, pues no estaríamos debidamente preparados. Y eso es lo que estaríamos observando con los desastres o el impacto de los desastres naturales que se han dado este inicio del 2020. ¿El problema sigue siendo la calidad de ejecución? El problema sigue siendo la incapacidad para ejecutar el dinero que ha sido asignado en el presupuesto. Claro, uno podría decir, dentro de todo lo importante que una región o un municipio tiene para ejecutar, tal vez habría aspectos o temas que priorizar, como por ejemplo prevenir ante un desastre. Pero lamentablemente observamos, y el CENEPRED así lo ha mencionado, que por ejemplo la obligación de tener planes de prevención, es decir, documentos que definan las acciones y las inversiones que hay que ejecutar, solamente hay un avance del 10% a nivel nacional de contar con un plan. Sabemos también que es una dolencia que la inversión pública tiene en nuestro país, que también hay estudios de inversión o de preinversión que no están debidamente diseñados, no están actualizados. Entonces, la falencia que ya hemos manifestado, encontrado en la ejecución de la inversión pública en general, la encontramos replicada aquí también en el tema de prevención contra el riesgo de desastre. Bueno, eso es una incapacidad total que se está evidenciando. ¿Qué tiene que hacer el gobierno central para poder empujar un poco la ejecución presupuestal? Lo ideal que dice el MEF es por lo menos gastar el 85% de lo que te doy, ¿no? A las municipalidades y a los gobiernos locales. ¿Qué debe hacer el gobierno central en este caso? ¿Cuál es el reto? Mira, acá el año 2020 se convierte en un año crítico. Tenemos un crecimiento 2,2% el 2019, este año con proyecciones a que esto sea mejor. Lamentablemente el sector externo nos avisa que tal vez tengamos vientos en contra. Por lo tanto,
este año, por encima de cualquiera, el cumplimiento con la meta de ejecución de la inversión pública es fundamental. Entonces el MEF ha empezado con una tarea de hacer seguimiento rigurosísimo a la ejecución mensual de los niveles regionales y locales. La ministra hace muy poco anunció que la ejecución del mes de enero era tal vez una de las más importantes de los últimos años. En otras palabras, esto de que en los primeros años, a veces, en los primeros meses del año hay dificultades porque la transferencia de presupuesto se da a partir de marzo o abril, ha tenido que ser resuelto ya por el MEF y ya está en ese camino. Entonces, este año lo más importante es que ya el MEF sabe que su rol principal en el presupuesto va a ser acompañar y hacer seguimiento a la ejecución de la inversión pública. Y dentro de ese paquete de inversión pública está obviamente el tema de prevención contra riesgos de desastres. El acompañamiento es permanente, ahora sí, y algo adicional que el MEF ha definido es una especie de bono o premio justamente para los gobiernos regionales y municipios que lleguen a la meta que ellos están estableciendo en ejecución de inversión. Ahora, hay otras cifras bien interesantes para analizar. Cusco, Puno y Tacna, que están ubicados, sobre todo Puno y Tacna, más al sur del país, registran muertos y también desaparecidos. Pero hemos analizado también, que están en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, que el dinero que ellos reciben, estas tres regiones reciben para precisamente amortiguar los desastres naturales, han gastado de manera bastante alta, un 79% en promedio las tres regiones. Pero ha habido pues muertos y desaparecidos. Se gasta, pero no se focaliza. Es un buen punto, es un buen punto. Y el caso de Tacna probablemente se replique en otras partes del Perú. No es suficiente con que se ejecute la cantidad del recurso público. Es importante estar en capacidad de ejecutar el presupuesto, pero todo va a depender de qué proyectos son los que se han priorizado y, obviamente, también la calidad de esos proyectos. Algo que yo siempre comento es que la calidad de mucha de la inversión pública de los últimos años recién se va a poner a prueba, la calidad de la inversión, con los desastres naturales. Por ejemplo, si eventualmente sucede un terremoto en la zona central del país, Lima, recién sabremos con qué calidad se ejecutó la inversión. Entonces, es cierto, el MEF está enfocado como corresponde en el porcentaje de ejecución, pero necesitamos de inmediato también asegurarnos que la calidad de esos proyectos sea la necesaria y que la ejecución también. Los casos de corrupción que hemos visto a nivel nacional, y que obviamente ni siquiera podemos alcanzar a estimar en dónde están y qué impacto están teniendo, se pueden estar traduciendo en eso. Es decir, a pesar de haber existido sobrecostos en la ejecución de algunos proyectos, de repente la calidad no ha sido la mejor, ¿no? La calidad en la ejecución misma, los materiales, ¿no? para las defensas ribereñas o lo que corresponda. Y un punto que no quiero dejar pasar es el hecho que en Tacna, por ejemplo, se observa que el deslizamiento sucede en una quebrada que ya históricamente es la de un río. Por lo tanto, alguien en algún momento autorizó que se construyan o se habilite urbanamente ahí la construcción de viviendas. Por lo tanto, ese es un tema distinto al tema de ejecución del presupuesto. Tiene que ver con la calidad de la gestión de las autoridades. El alcalde, con su autonomía para determinar el uso del territorio, normalmente esto debería estar validado en algún tipo de plan de ordenamiento territorial, debería prohibir obviamente, con un análisis correcto de vulnerabilidad, donde sí puede haber habitantes y donde no. Ahora, ¿qué pasa si no lo hacen? Y ese es siempre un tema delicado de gestión pública, porque la descentralización les dio autonomía para decidir. Por lo tanto, en cierta forma, algún otro nivel de gobierno, tal vez Contraloría o tal vez PCM, no lo sé, debería sobrevigilar estos temas, en los que de repente puede haber existido algún viso de corrupción o de decisión no tan correcta en el momento de autorizar construcciones donde obviamente no corresponde. Es otra arista de la historia, ¿no? Además del presupuesto, también dónde se están ubicando estos habitantes. Específicamente cuando hablamos de estos temas que se quedan prácticamente expuestos y vulnerables, muertos y heridos. La población claramente quiere un lugar donde construir o habitar, pero no puede claramente habitar en donde sabemos que en algún momento, aunque no sabemos cuándo, se puede activar
uno de estos casos de desastres naturales. Así Al final dicen que los desastres somos nosotros, ¿no? No es la naturaleza. La naturaleza en realidad, ya con los años de estudios hidrográficos, hay información suficiente para saber qué lugar es conveniente y qué lugar no. Exactamente, nosotros solemos reportar esos casos de lluvia diciembre, enero, febrero, y sabemos que se van a reactivar, igual que las heladas en Puno, que es a fines de año, y cómo no es posible que las autoridades no tengan la capacidad para poder ejecutar bien el presupuesto. Pasamos a otro tema, que es el tema del coronavirus, porque ya se confirmó el primer caso en Latinoamérica, que sería una persona en Brasil. Esto de repente ya está asustando un poco cómo nos va a afectar o cómo va a afectar a Latinoamérica y también al Perú en temas económicos. Económicamente el Perú es un país, como siempre lo describimos, pequeño pero muy abierto al mundo. Abierto al mundo nos favorece mucho porque claro, nos permite llegar a mercados con nuestros productos, pero mucho depende de la mezcla de productos con la que llegamos al mundo. Tradicionalmente llegamos con una mezcla dependiente altamente de productos primarios, como los minerales. Bueno, la naturaleza nos ha dado ese recurso y así lo aprovechamos. El problema es que justo uno de los principales demandantes de cobre, producto que también es tal vez el número 1 en exportación tradicional minera peruana, es China, y es en China donde se está dando donde ha empezado la crisis del coronavirus. Entonces, ya creo que se ha hablado bastante de los canales de transmisión del coronavirus, pero es cierto, en este caso una gripe en China va a ocasionar un impacto económico sobre el desempeño de la actividad interna en el país. ¿Por qué? Porque junto con Chile somos los principales exportadores de cobre. Si China sufre, como ya se está estimando, que su crecimiento baje en 1.5 puntos porcentuales tal vez, eso definitivamente se va a traducir en una menor demanda de sus productos, de los que nosotros les vendemos. El cobre, digamos, es el mineral que más exportamos, para que la gente entienda, porque a veces lo vemos en todos los medios de comunicación, el cobre baja de precio, y decimos, ¿y eso cómo nos afecta a nosotros? Claro, ¿Cuál es la relación del Perú con el cobre y el mundo? El cobre podemos, no sé, entenderlo como un producto que de repente no está cerca a nosotros, pero lo que sucede es que tenemos grandes reservas de cobre. Junto con Chile, nuestro vecino, creo que el 40% de la oferta del mundo de cobre lo tenemos aquí en 2 países. Por lo tanto, el cobre es bueno para nosotros en cuanto a que es un producto que exportamos al mundo. Y nos genera ingresos. Y que nos genera ingresos por sus exportaciones. Y luego con esos ingresos hay una dinámica económica interna. Pero fundamentalmente tal vez no de mucho empleo, como uno podría esperar, pero sí de ingresos tributarios, de recaudación. El impacto económico de una crisis en China, cuyo origen puede ser en este caso un virus, va a impactar a nuestra economía a través de menores exportaciones, menor volumen exportado. ¿Y eso afectará el crecimiento económico que el presidente dijo, vamos a crecer 4% este año? Ya podemos estar pensando en que 0,5, 0,6, al menos ahora, puede estar golpeándose en contra de la proyección de crecimiento que se tenía para el Perú. Bien, entonces fueron las palabras de Marcel Ramírez, quien nos acompañó explicándonos cuáles son los retos pendientes del gobierno para amortiguar los desastres naturales y los efectos también del coronavirus en la economía peruana. Marcel Ramírez, director también de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos.